El Partido Nacional está celebrando su convención este fin de semana como una institución política fortalecida, con un gobierno con mucho reconocimiento y con la mayor parte del apoyo popular, según las diferentes encuestadoras que miden los niveles de aceptación de los partidos, del gobierno y de los políticos. Pero, aunque el Partido Nacional sin duda está en sus mejores momentos de gloria con el liderazgo de Juan Orlando Hernández, no siempre estuvo en el pináculo de la popularidad, porque a finales de los años 70 y principios de los 80, cuando nuestro país retornaba al orden constitucional, el Partido Nacional estuvo sumido en tal crisis por la conducción de un liderazgo gastado y por el hecho de haberse mantenido en una connivencia política con el alto mando militar presidido entonces por el general Osvaldo López Arellano. Cuando en Honduras se reinstauró el orden institucional, los nacionalistas sufrieron dos reveses frente al Partido Liberal, que primero le ganó las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente el 20 de abril de 1980, los liberales con Roberto Suazo Córdoba a la cabeza y los nacionalistas con Ricardo Zúñiga Agustinus. Suazo Córdoba presidió la Asamblea Nacional Constituyente y para las elecciones generales de noviembre del 81, los nacionalistas se empeñaron en mantener como candidato presidencial a Ricardo Zúñiga Agustinus, mientras que los liberales por su parte mantuvieron a Suazo Córdoba como candidato presidencial. Zúñiga Agustinus, a quien los opositores llamaban el Premier o Richelieu, era un candidato con poca simpatía fuera del Partido Nacional. Recuerdo que después de haber perdido las elecciones de la Constituyente de 1980, conversando con Mario Rivera López, me aseguró que los nacionalistas se vengarían en las elecciones generales del 81, a lo que le respondí que con Zúñiga Agustinus no le ganarían al Partido Liberal. Y así pasó. El Partido Liberal obtuvo su segunda victoria ganando la presidencia con Roberto Suazo Córdoba. De ahí en adelante el Partido Nacional empezó a reconstruirse al emerger un movimiento con líderes jóvenes bautizado como Movimiento Nacionalista Rafael Leonardo Callejas, Monarca, encabezado por el propio Callejas, que empezaba a despuntar como el nuevo líder del nacionalismo. Este movimiento, Monarca, se caracterizó por apoyarse en la introducción de la tecnología en los censos y la campaña del partido. Empezaba a jugar un papel en este aspecto el empresario Ricardo Maduro Joes. El Partido Nacional entró en una era de modernización interna, superando en esta parte el Partido Liberal, que se quedó en la forma tradicional en el manejo de los censos. La tercera victoria liberal que llevó a José Azcona a la presidencia sobre el candidato nacionalista Rafael Leonardo Callejas fue producto de un evento electoral sui generis, denominado la opción B, fuera del marco constitucional, producto de un acuerdo político entre los dos partidos que, para zanjar un conflicto interno entre liberales que ponía en riesgo las elecciones de 1985, aceptaron que los liberales celebraran elecciones internas y generales en forma simultánea y que el candidato que obtuviera más votos acumulara también los votos de los demás candidatos, haciendo una sumatoria con la que el Partido Liberal, con José Azcona del Hoyo, se impuso al candidato nacionalista Rafael Leonardo Callejas. En esas circunstancias Callejas creció y en las siguientes elecciones venció al candidato liberal Carlos Roberto Flores. Pero en las siguientes elecciones volvieron a ganar los liberales debido a que el gobierno de Callejas en su último año fue un desastre. Se despeñó en el abismo de la corrupción y los liberales volvieron al poder por dos periodos consecutivos. Primero con Carlos Roberto Reina y después con Carlos Flores Facosé. Mientras que al siguiente periodo los nacionalistas recuperaron el poder con Ricardo Maduro. Los liberales volvieron a ganar con Mel Zelaya hasta que defenestrado en el 2009, el nacionalismo se reconstruyó con un nuevo liderazgo joven, donde empieza a notarse la figura de Juan Orlando Hernández. El triunfo de los nacionalistas en el 2009 fue muy circunstancial debido al desgarramiento interno en que cayeron los liberales, producto del proyecto político de la Cuarta Urda, urdido para hacer surgir un partido socialista nutriéndose de liberales. Los nacionalistas aprovecharon esta situación con Juan Orlando Hernández, un líder joven considerado un trabajador político incansable y con mucha capacidad para tomar decisiones. Hoy, los nacionalistas están encumbrados, tienen un gobierno muy reconocido y con mucho apoyo internacional, aunque los opositores le señalan muchas cosas. Lo cierto es que este es un gobierno que tiene con qué contabilizar una serie de logros y avances para nuestro país que son reconocidos por los países cooperantes y los organismos internacionales. Los nacionalistas arriban a su convención sabiendo que tienen que enfrentar una alianza que podría estar conformada por Libre, una parte del PAC y el diminuto PINU,
que no suma una cuota importante. No así los liberales, que por mandato de la convención decidieron que su candidato Luis Zelaya debe enfrentar a Juan Orlando Hernández, que busca la reelección. En la repartición de la torta electoral, los nacionalistas tienen más del 25%, cuota considerable con la cual confían mantenerse en el poder, pero los mismos nacionalistas saben que el factor reelección puede ser el imponderable peligroso que determine el triunfo este próximo 26 de noviembre. En esta convención, los nacionalistas tienen el reto de consolidar una estrategia, una sola estrategia, con la cual puedan vencer ese peligroso imponderable que es la reelección. Así son las cosas, y así se las hemos contado hoy viernes 19 de mayo del 2017. Buenas noches.